El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecido contigo está mi alma por conducirme, Señor, a la felicidad eterna. Gracias por permitirme que tu Hijo Jesús haya lavado mis pecados, Señor, con esa sangre preciosa con la cual todo aquel que se acerque podrá ser lavado con un arrepentimiento sincero. Clama mi alma por esas almas para que tengan la dicha que hoy tiene mi vida y muchos que se han convertido a su nombre. Señor, yo te pido que esta palabra obre para que se cumpla lo que en mi oración tú tienes determinado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 del versículo 10 al 14 nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. El concepto de sí mismo puede cambiar. Este concepto no es inalterable, sobre todo cuando está difuso. No es fácil cambiarlo porque tiene como base los sentimientos de sentirse amado y servir para algo. Pero como el primero es más importante que el segundo, el sentirse útil no le importa mucho cuando le falta amor. El niño que se convence que no es bueno crece así, únicamente con esos mensajes. Igual la que cree que es fea o poco inteligente. Una vez que adquieren ese concepto mental, es muy duro abandonarlo, ya que la única identidad que han conocido es esta durante años. Como los sentimientos de valor personal se aprenden, se adquieren y se experimentan en vez de heredarse, gracias a Dios, las actitudes hacia sí mismo pueden cambiar al encontrar experiencias positivas en relación con la gente y la vida. Si los padres colaboran proporcionando un ambiente de respeto, seguridad, identidad y aceptación, cambiarán esos conceptos negativos de sí mismo en cierto periodo de tiempo. Si el niño vive por mucho tiempo con una opinión inferior de sí mismo, más profunda será la raíz de odio y más difícil es la tarea de desarraigar esos sentimientos. No niegue la existencia del problema, ni su responsabilidad, ya que es el primer paso para el cambio. Analice si usted tiene sentimientos de rechazo hacia su hijo y su origen. Pídale perdón a su hijo, ya que él entenderá que usted admite que cometió un error y desea repararlo. Pídale perdón a Dios por su actitud hacia él y dele gracias por su hijo. Si su hijo es diferente al promedio de los niños o muchachos, por ser más alto, delgado, resalte alguna cualidad que le servirá para compensar los momentos en que los compañeros lo rechazan. Expréseles todos los días a sus hijos su comportamiento positivo. No los compare y aprécielos tal como son. El Señor nos dice en su palabra: al hombre le parece bueno todo lo que hace,
pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Enfrentarse a la realidad del desierto ante la inclemencia del sol y la deshidratación que lleva consigo este factor climático, el desespero que ocasiona esta penosa situación produce en la persona que lo sufre espejismos que hacen vislumbrar la posibilidad de un oasis que sería la solución para acabar con la angustiosa sed. Y teniendo en cuenta las dificultades por las cuales pasamos, a veces uno se pregunta cómo no tener sed jamás. Pues ese es el mensaje. Y quiero invitarte a que respondas estas inquietudes, esta pregunta que hay en tu corazón, por medio de la palabra del Señor. Nos habla el Evangelio según San Juan capítulo 4, de los versículos 10 en adelante hasta el versículo 29, cómo hay un diálogo entre aquel que vino a calmar la sed de tus angustias y una mujer que tenía la facultad en determinada hora de sacar agua y proveer para el Señor en esos momentos en el cual su cuerpo pedía agua. ¿Cómo es posible entonces nunca más tener sed? Número 1, sabiendo quién es la fuente. En los versículos 10 al 13 nos dice la Biblia que Jesús le había respondido a ella si conociera el don de Dios, es decir, el regalo que vino del cielo. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le respondió si verdaderamente él tenía con qué sacar agua, porque el pozo era muy hondo, y le hizo una pregunta: ¿de dónde pues tiene usted agua viva? Y le hace otra pregunta: ¿acaso es usted mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual han bebido todas las generaciones hasta sus días? Y el Señor le responde: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Entonces, ¿cómo no tener sed jamás? Cuando sepas quién es la fuente, porque en la fuente hay provisión material. La Biblia nos dice que Él es la fuente de toda provisión material y también la fuente de toda provisión espiritual. Nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6:35, del labio de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero también estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 10: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y cuando sepas quién es la fuente, debes saber que esa fuente es provisión material, pero también es provisión espiritual, porque Él es el que guía tus pasos, pero también porque es agua viva que refresca la sed de tus angustias. La Biblia nos dice en el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, porque Él es nuestra provisión material, porque Él es nuestra provisión espiritual, porque Él es nuestra agua viva, porque Él es la fuente. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con agua viva? En el Antiguo Testamento la Biblia, con este término y en algunos versículos, se refiere a la sed de Dios como sed de agua. Es así como el escritor del Salmo 42, versículo 1 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero también Jeremías nos habla: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Cristo es la fuente de agua viva, pero también la fuente de provisión material y espiritual que tiene que añorar tu corazón. Jesús, cuando alude al término agua viva,
está procurando llevar a esta mujer en un lenguaje familiar a reconocer su sed espiritual del Dios Todopoderoso y manantial de vida y de aguas vivas por excelencia, pero dudaba que este Jesús pudiese darle aguas diferentes a las del pozo. Todo porque decía tener en su corazón al Dios vivo y verdadero, quien les había provisto el pozo de Jacob, que para ella era la única fuente de provisión. Eso es lo que dice ella en el relato. Al decir que podía dar agua viva, que saciara para siempre la sed, Jesús estaba declarando ser el Mesías, y solo el Mesías podría dar este regalo que satisface la necesidad del alma. Muchas veces nosotros asumimos la misma actitud de la mujer samaritana, apoyándonos en nuestra autosuficiencia para satisfacer las necesidades, y utilizamos los mismos recursos del diario vivir en lo que nuestra lógica del sentido común nos mueva a actuar, escondiendo la necesidad de Dios que hay en nuestra alma, disfrazando nuestras limitaciones materiales y espirituales, bien sea por orgullo o por temor a mostrar debilidad a los demás. Pero en este caso, ella desconocía que Jesús no era cualquier persona, sino nada más que el agua viva de Dios, la peña de Oreb que brota agua de vida saludable para toda persona, que es más dulce que la miel, que refresca el alma y todo nuestro ser. Por eso dice el versículo 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está invitando a que le aceptemos como el don de Dios para que vayamos a Él como los sedientos espiritualmente hablando, para que bebamos de Él gratuitamente agua viva. La Escritura dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el Señor hace una invitación primeramente para que calmemos la sed de nuestras angustias, pero también para que cuando recibamos la salvación podamos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, en la material, en la familiar y en toda la proyección de las peticiones de nuestro corazón. Y cuando se refiere a vino y leche, nos está hablando de ese vino del Espíritu, y cuando se refiere a la leche, en todas las cosas materiales. ¿Cómo no tener sed jamás? Número 2, aceptando el agua viva. Una cosa es reconocerla y otra cosa es aceptarla, porque es una decisión personal. El versículo 15 dice que la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús se muestra a toda persona como la fuente de toda provisión material y espiritual, y es enfático en que creamos y aceptemos este ofrecimiento eterno, pero no quiere que seamos facilistas en tomarle solamente como el proveedor material, como lo vio la mujer samaritana. La mujer creía erróneamente que si recibía el agua que Jesús le ofrecía, no tendría que volver al pozo cada día. Ella estaba interesada en el mensaje de Jesús porque pensaba que le brindaba una vida fácil, pero si este fuera siempre el caso, la gente aceptaría el mensaje de Cristo por razones impropias. Cristo no vino a quitar las dificultades solamente, sino a cambiar nuestro interior y a darnos poder para enfrentarlas bajo las perspectivas que Dios solamente ofrece. Así como la mujer samaritana vino al pozo cansada de cargar su cántaro, de cumplir con un horario, de sufrir el rechazo y el vituperio de muchos, de sus problemas familiares, de sus conflictos internos, muchos venimos hoy al pozo. Venimos hoy al templo del Señor, dejando ver nuestra necesidad, el cansancio por la enfermedad que hemos traído quizá por años, el peso de los problemas conyugales, las dificultades con los hijos, la angustia de las deudas y tantas cosas más, pero ignoramos que Dios tiene para nosotros mucho más que bendiciones materiales. Él desea darnos satisfacción, pero más que eso, anhela traer paz y descanso
a nuestras almas un tiempo de refrigerio en el cual encontremos reposo, en el cual encontremos seguridad de salvación y vida eterna, porque también es una necesidad del alma. La mujer no entendió lo que Jesús decía. Cuesta a veces aceptar algo que modifica la base fundamental de nuestra vida. Jesús le dio tiempo para que hiciera preguntas y que juntara las piezas ella misma. Predicar el Evangelio no siempre significa obtener resultados inmediatos. Es necesaria una nueva luz del Espíritu Santo que apunte directamente a nuestra necesidad espiritual, como lo hizo Jesús con esta mujer para sacarla de su distracción por las cosas materiales. Por eso dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando esta mujer se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo conocía su vida privada, de manera inmediata cambió de tema. A menudo nosotros como personas nos sentimos molestos cuando se nos habla de nuestros pecados o de nuestros problemas y procuramos pasar a otro asunto. Si alguien nos hace esto, debiéramos encauzar de nuevo la conversación a Cristo, porque su presencia saca a la luz el pecado y molesta a la gente, pero solo Dios puede perdonar pecados y dar una nueva vida. ¿Cuándo no tener sed jamás? Cuando reconozcas su efecto, es decir, el efecto de lo que causa el agua que el Señor Jesucristo te quiere proporcionar, porque Jesús está interesado en que reconozcamos nuestra necesidad de ser perdonados para darnos un nuevo orden hacia la adoración al verdadero Dios, de ese Dios que limpia la ceguera espiritual. Ese es un efecto que Dios quiere hoy procurar en tu vida, permitiéndote reconocer el don ministerial enviado por Dios. Nos dice el versículo 19 que la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Estaba reconociendo que Jesucristo era profeta, pero Él es mucho más que un profeta. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor de tu vida, Él es el Salvador de todos los pecados que hay en el hombre. Pero ella solamente tuvo un perfil de ese don ministerial que puede limpiar la ceguera espiritual, pero estaba reconociendo el efecto que causaba él como profeta al discernir lo que había en su corazón y su pecado. Pero también limpia la ceguera espiritual inquietándole a ser una verdadera adoradora. Nos dice la palabra en el versículo 20 al 24: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús estaba conduciendo con su conversación a esta mujer hacia un punto más importante. La estaba ubicando a adorar no solamente de manera remota, sino de manera importante, en una actitud hacia el verdadero Dios que tenemos que adorar. No es en dónde adoramos, amigo mío, lo que cuenta, sino cómo adoramos. Ahora la pregunta ¿es nuestra adoración en espíritu y en verdad? ¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo cuando lo hace? Ahora, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra adoración? Ella reconoció el efecto que limpia la ceguera espiritual, pero también que purifica. El versículo 25 dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará las cosas. Y las cosas fueron declaradas de manera especial por el Señor. Él le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en eso vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando Jesús dijo: la salvación viene de los judíos,
estaba manifestando que solo por medio del Mesías, un judío, el mundo hallaría salvación. Dios prometió a través de la raza judía que todas las naciones serían bendecidas. Y los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a las naciones del mundo al llevarles el conocimiento de Dios, y anunciaron la venida del Mesías, que era judío y que vendría a salvar a la nación y al mundo. Y la mujer que estaba junto al pozo sabía estas cosas, por eso esperaba la venida del Mesías, pero no se le ocurrió que hablaba con él en persona. Ella reconoció su efecto, un efecto que daba nuevas fuerzas. Esta mujer, aunque era samaritana, anhelaba en su corazón que el Mesías esperado fuera una realidad en su vida, y solo hasta que Jesús se revela como tal, al decir yo soy el que habla contigo, adquiere nuevas fuerzas para dejar lo que le ataba. Y lo que le ataba no solamente era su pecado, sino la esclavitud a un horario en ciertas horas donde no tenía contacto, porque judíos y samaritanos no podían verse entre sí. Esa atadura también era el cántaro y su pecado para aceptar la propuesta de salvación y compartirla a sus compañeros del desprecio, y por eso compartió la palabra. En conclusión, Jesús no hizo ni hace acepción de personas, sino que vino a salvar lo que se había perdido y a darles el agua viva para calmar la sed de la angustia que produce el pecado. Su palabra dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y el espíritu dice a la esposa: ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero invitarte a que no tengas nunca más sed en tu vida por tu pecado. Si es así, inclina tu rostro y di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero beber del agua que me lleve a la salvación eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que a partir de hoy sea una nueva criatura. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.